Bueno, en primer lugar, lo que mencionaban recién es un gran avance porque por primera vez el Banco Central, que es la entidad que regula a todos los bancos públicos y privados que hay en el país, tomó una medida importante, ¿no? Que es acreditarle un cierto grado de responsabilidad a la institución bancaria. Hasta ahora el estafado tenía un problema que es que, siendo víctima de un delito, en este caso de estafa, defraudación, Sí. se encontraba desamparado, porque bueno, en última instancia en el derecho hay un principio general que es que nadie puede alegar su propia torpeza, ¿no? Claro, nosotros, la pregunta de siempre fue quién era el responsable, las cadenas por WhatsApp, si las redes sociales, el banco, el que recibe y lo reenvía. ¿Dónde se corta esa Bueno, cadena? concretamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Nosotros lo que observamos es que el responsable del delito, efectivamente, del delito de estafa, de Sí. defraudación, que eso está tipificado en el Código Penal de la Nación, es un delito especialmente tipificado, es el que comete ese fraude, la persona que hace el cuento del tío valiéndose de Instagram, Sí. de WhatsApp, de cualquier medio digital, como antes se hacía por medios analógicos. Sí. O sea, el delincuente, el responsable penal es el que comete la estafa, el que engaña a una persona a través de algún ardid, algún abuso de confianza, con la intención de obtener datos de acceso a su cuenta y bueno, después en base a eso hacer un vaciamiento, sacar préstamos a través de una cuenta mula, girar Sí. los fondos y extraerlos, etcétera, distintas modalidades. Entonces la responsabilidad penal recae sobre esa persona. Después hay una cuestión que es la responsabilidad civil, es decir, quién responde por el daño causado. Y ahí es donde entraba a jugar esta cuestión de que en última instancia el damnificado era también el que había facilitado los datos. Al ser el que había facilitado los datos, el damnificado, regía este principio que es que nadie puede alegar su propia torpeza, nadie puede decir, yo hice algo mal y pretendo que un tercero me lo resarza. Ahí es donde entran a jugar los organismos reguladores, en este caso el Banco Central, que lo que deben advertir, lógicamente, es la existencia de una problemática, como ocurría en este caso, porque era algo ya de dimensiones escandalosas, y tomar medidas justamente para que los bancos, en su rol de depositarios del dinero de los clientes, tomen medidas de seguridad que tiendan a evitar la comisión de estos delitos, porque digamos que era muy fácil salir a delinquir de este modo y aprovecharse de la gente. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Hasta ahora, hasta que el Banco Central sacó esta circular con estas nuevas disposiciones, no había una regla general, entonces cada banco tenía mayor autonomía para disponer las medidas de seguridad aplicables a este tipo de transacciones y los delitos conexos. Hoy tenemos esa referencia, pero hay un concepto que es muy importante, un concepto que quizás se ha nombrado en este último tiempo más frecuentemente en los medios, que es el concepto de phishing. El concepto de phishing viene del inglés fishing, que es pescar, de poner un anzuelo, como cuando uno va a pescar, pone el anzuelo y espera que un pescado vaya y muerda. Bueno, es un término que viene del inglés, pero que lo que resume es esta conducta delictiva que se basa en métodos de ingeniería social a través de los cuales se busca inducir al error de la persona, del titular de una cuenta. Por ejemplo, crean una cuenta de Instagram o de Twitter y le ponen el logo de un banco, una descripción medianamente acorde, envían un mensaje privado y ahí empieza una cadena ya de responsabilidades compartidas o de mínima de ingenuidades por parte del usuario que sin verificar la veracidad de esa comunicación opta por dar a conocer sus datos a un tercero. Lo que hay que tener como regla general y contundente es que nunca un banco va a pedir ni vía mail ni vía redes sociales datos como contraseñas, factores de autenticación, token, tarjeta de coordenadas. No lo piden. Bueno, el banco está haciendo, los bancos en general están haciendo como mucho hincapié en eso. Cada vez que uno entra al home banking o alguna página o llama para hacer algún tipo de averiguación, te dicen que ellos no son los encargados, de que ellos no te van a pedir documentación si no es en la casa matriz, digamos. Exactamente, es que es tal cual vos lo decís, es lo que los bancos reiteran continuamente, pero bueno, la gente sigue cayendo como en la vieja época de los cuentos del tío. Digamos, el delito se perfeccionó o se adecuó a los nuevos medios y quizás la gente está un poco menos a la defensiva en los medios digitales. No, o sea, y al estar también uno se imagina con el teléfono, antes era vía teléfono fijo, que por ahí uno tiene que estar como más predispuesto, estar en la casa, puede como atender un poquito más esa situación. Al estar en el teléfono uno a veces hace clic y sigue con su vida. Bueno, entonces ese es un punto grave. No hay que hacer clic y seguir. Claro, Ese es un bueno, punto pero hay grave mucha gente que porque- le ha pasado, es como que dice aceptar y sigue, ¿viste? Y Sí. piensa que es un trámite más y de esa forma se da la estafa. Muchos mecanismos de phishing lo que hacen es simular interfaces que son similares
a la de las entidades bancarias, Totalmente. por ejemplo. Entonces mandan un mail, uno no mira el mail, porque si uno lee el remitente... O ve que no tiene el candadito, claro, nos decían. que sea primero una transmisión segura de datos, el Sí. candadito. Después ver en el dominio, que sea @ el nombre del banco. Claro. Por ejemplo. O sea, que la página o el dominio que ahí aparece coincida con el dato oficial del banco. Porque a veces viene Banco Galicia, por decir cualquier banco, @gmail.com. Claro. Eso es algo que alguien creó, le Totalmente. hacen creer, le ponen el loguito del banco, le ponen el nombre del banco y después la persona ve que en el mail más o menos está organizado, toca la pantalla a la que lo derivan, la página a la que lo derivan, tienen una fisonomía, una apariencia, una interfase similar a la real, carga sus datos y en ese momento lo que hizo básicamente es regalarle con monio Sí. la información al delincuente y a partir de ahí entra toda una cadena de perjuicios. Vos hablabas también acerca de la creatividad que tienen los estafadores a la hora de realizar estas estafas virtuales. El otro día hablábamos de redes sociales, te mencionaba yo, porque una de las más comunes ahora es robar la identidad de alguna red social y por medio de inbox, de un mensaje privado, piden el dinero como si fuera esa persona conocida, llegada tuyo. Te digo porque a mí me ha sucedido. Me han escrito, como si fuera una amiga, pidiéndome el dinero, pero que no le diga a la familia, por ejemplo, porque estaba atravesando una situación que no quería que nadie se entere. Mira. Yo al comunicarme con esa persona, me dijo que no me había escrito nada. Sí, es común, pasan, hay casos que son un poco más Sí. anecdóticos porque a veces a alguien le escriben diciéndole que necesita, soy, no sé, X persona, tu mamá está con una El necesidad y me ministro. pidió que te escriba. Sí. El ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Corrientes sacó en sus redes sociales que había gente estafando en su nombre y que él Sí. no había hecho ningún... Ahora, todo esto que sucede y que sucede en un escenario novedoso como es el mundo digital, ¿está arreglado? ¿Tiene uno como damnificado dónde acudir? Claro, Y ¿qué se hace? Eso. Bueno, la respuesta es variable porque como siempre ocurre, los hechos suelen anteceder al derecho, es decir, el derecho siempre Por viene supuesto. corriendo desde atrás. Para solucionar, apagar el fuego. En materia legislativa tenemos ciertas cuestiones que sí están legisladas, por ejemplo el delito de fraude, que acá lo que tenemos es que la modalidad a través de la cual se comete el fraude es digital, pero el fraude sigue siendo un fraude en sí mismo. En cambio, por ejemplo, la suplantación de la identidad que hablábamos recién, que vos mencionabas. Ajá, La me suplantación de parece la fundamental. identidad, hoy no tenemos legislación a nivel nacional, o sea, el Código Penal argentino no tiene tipificado el delito de suplantación de identidad. Hay algunas jurisdicciones... Eso es muy importante. Bueno, es que eso es grave porque hay algunas jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo tienen como una contravención, por ejemplo. Sí. Pero aplica solo en jurisdicción porteña. En el resto del país, al no estar tipificada la suplantación de identidad, eso no tiene persecución penal. Sin embargo, si a través de una suplantación de identidad, alguien que dice ser una persona y no lo es, utiliza eso como vehículo para cometer un delito que sí está tipificado, como es, por ejemplo, la defraudación, en ese caso sí se puede perseguir. ¿Qué es lo importante acá? Hay una máxima del derecho que es, no importa lo que vos digas, sino lo que vos puedas probar. Claro. Entonces, uno lo que primero tiene que hacer es conservar las pruebas que acrediten que ese delito sucedió, porque hoy muchas de esas pruebas son de carácter digital. Sí. Entonces, conservar esa prueba, no eliminar los mensajes, no entrar en un pánico y dirigirse ante las autoridades competentes. Acá en la provincia de Corrientes podemos hacer las denuncias de cualquier delito, incluidos los informáticos, o en una comisaría, en la policía, o en la fiscalía que está de turno. Según el tipo de delito, fiscalía de instrucción o correccional, pero bueno, la fiscalía que esté de turno. Sí. Lo más cómodo y común es ir a la comisaría. Hay un área de la Policía de Corrientes, que es la División de Delitos Informáticos, que tiene sede ahí por Calle Salta, casi sobre la Costanera. Lo ideal sería ir ahí porque ahí hay gente ya especializada que puede tomar la denuncia de un modo más eficaz. Sí, si yo fui torpe, igual fui No estafado, solo si le diste en los buena datos, fe. sino por hablar más tiempo que te estén sacando datos Por supuesto, que porque están generalmente registrados. te entran en una relación en la que parece que es un amigo que conoces de toda la vida y después sentís que te jodieron. No, y tenés que ir a contarle a alguien que... Bueno, por fuera de la vergüenza y etcétera, yo decía antes, nadie puede alegar su propia torpeza. Eso se refiere a una cuestión civil, de si yo sufrí un perjuicio patrimonial, es un principio que igual como todo principio tiene sus excepciones. En materia penal eso no aplica, o sea, si a mí me hicieron una estafa, justamente la estafa, el tipo penal es un ardid, un engaño, o sea, me están engañando para perjudicarme patrimonialmente, afectar mi propiedad, mi dinero. Totalmente. Entonces, en ese caso, la responsabilidad penal, por supuesto que subsiste en cabeza de la persona que cometió el delito. Hay muchos mecanismos que tiene el Estado para investigar estos delitos. Uno quizás piensa que como lo hicieron desde una cuenta trucha, por ejemplo,
O desde algún teléfono Bueno, desconocido, hay un una número modalidad, desconocido. hay Ahí una estamos viendo en modalidad el que están video. utilizando mucho los delincuentes, que es cuando una persona en Instagram o en Twitter o en Facebook contacta las cuentas oficiales de un banco, por ejemplo, con una cuenta falsa, ellos miran quiénes son las personas que están teniendo dudas, se comunican y le dicen, soy fulano de tal, asesor del banco X. Ah. O sea, buscan el dato de que vos fuiste a preguntarle al banco, pero te contestan desde un canal que es ficticio, no desde el real. Todo eso se puede investigar. O sea, por ejemplo, entra una denuncia por defraudación en una fiscalía. ¿Cómo sigue el trámite? La fiscalía lo primero que va a hacer es pedir a Facebook, que es una empresa que tiene obligación de dar información a la justicia, que remita información según el ID del usuario, el nombre de usuario y demás mecanismos de identificación de la cuenta que permitan identificar, por ejemplo, la IP. La IP es como la dirección, el documento que identifica cada dispositivo digital conectado a Internet. Y a través de todos esos elementos de prueba se puede hacer un rastreo de la persona que cometió el delito. Como todo, hay delincuentes que son más sofisticados, hay delincuentes que son más improvisados, pero eso no quita que la persona que sufre el delito tiene el deber incluso, o por lo menos el derecho, ¿no? Pero yo creo que es un deber porque si no denunciamos y no activamos el mecanismo punitivo del delito, lo que termina pasando es que después otra persona le pasa lo mismo, otro le pasa lo mismo, porque se genera una sensación de impunidad tal que para el delincuente dice es gratuito hacer esto, o sea, no pasa nada. El derecho no aprende la metodología como para poder romper esa conducta, para la cual tiene que aprender también, porque se actualizan los delincuentes generalmente y van como dándole nueva impronta. Y la tecnología tiene una particularidad que es un gran aliado para el delincuente. Sí. O sea, porque la tecnología se actualiza continuamente, está en continua modificación, entonces el delincuente que utiliza su inteligencia para ver cómo puede perjudicar a un tercero tiene un aliado elemental que es la tecnología y enfrente, digamos, esto es una guerra donde uno va con tanque y el otro va con gomera, porque el Estado no cuenta con las leyes necesarias, los procesos están atrasados, las fiscalías todavía, por ejemplo, en nuestra provincia no tienen una unidad fiscal dedicada a delitos informáticos, como pasa en el Fuero Federal o en algunas otras provincias. Entonces, todos esos retrasos que tiene el Estado generan un perjuicio en la búsqueda de soluciones y de represión del delito. Pero hay que hacer la denuncia a pesar de eso y cada vez nuestros legisladores van a trabajar para mejorar la norma y hacer que todos podamos vivir en una sociedad acorde. Guillermo, muchísimas gracias por la visita y por la aclaración de todo esto que es una novedad a la orden del día y que a veces no terminamos de tener tan clara. Gracias a ustedes.